vamos a seguir avanzando en nuestro estudio y me gustaría pedirle por favor si podemos abrir nuestra Biblia en el libro de Isaías. Allí vamos a comenzar hoy día. A ver si le pueden ayudar ahí a María Jesús, a Alan. No hay. Isaías capítulo 2. No hay mejor refugio siempre que la palabra de Dios. Libro de Isaías, capítulo 2. Recuerde que estamos en el estudio del libro de los Hechos, ¿cierto? Estamos en el estudio del libro de los Hechos. ¿Por qué vamos a comenzar acá? Note muy bien que la clase pasada nosotros terminamos el capítulo 1 del libro de los Hechos con los últimos preparativos. Los preparativos de último momento para que ellos recibieran el Espíritu Santo, el reino, la iglesia, ¿cierto? Pero hoy día quiero comentarle que este plan, esto que va a pasar en Hechos capítulo 2, que es la temática que vamos a comenzar a ver desde el día de hoy, no fue un evento aislado, no fue algo que sucedió de improviso, sino que era el plan. Lo que vamos a ver nosotros en Hechos capítulo 2 es el cumplimiento del propósito eterno de Dios para salvar a toda la humanidad. O sea que no es un plan cualquiera, no es un plan, en este caso, improvisado, sino que ya la profecía bíblica, cientos o miles de años antes, ya hablaba de este momento, lo que va a pasar en Hechos 2, ¿ok? Y por ejemplo, cuando miramos en Isaías capítulo 2, vamos a darnos cuenta de una de las profecías. Hay muchas, pero decidí tomar dos, porque, por ejemplo, en Isaías capítulo 2, 700 años antes de nuestro Señor Jesucristo, dice la palabra del Señor, lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén, acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará entre las naciones, reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se destrará más para la guerra. Es una profecía. Pero no sé si usted nota de qué es lo que está hablando esta profecía. ¿Se va dando cuenta de qué está hablando esta profecía? Se lo voy a decir simplemente. Recuerde, Isaías lo está viendo, pero note muy bien que el versículo 2 dice, acontecerá en lo postrero de los tiempos, acontecerá en los tiempos finales, en los últimos tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová. ¿Dónde? ¿Dónde va a ser confirmado el monte de la casa de Jehová? ¿Dónde va a ser? Ayúdeme, versículo 3. ¿Dónde va a ser confirmado el monte de la casa de Jehová? ¿Dónde? Jerusalén. Muy bien. ¿Dónde va a ser? Recuerde que el monte de la casa de Jehová es una referencia a, en este caso, el pueblo de Dios. Porque después vamos a ver en Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15, que nos dice que la casa de Dios es la iglesia del Dios viviente. Por si acaso. La casa de Dios es la iglesia del Dios viviente. ¿Ok? Para que entendamos que es una referencia, en este caso, implícita
a lo que va a suceder cuando llegue la iglesia. Entonces está diciendo que la iglesia, el monte de Jehová va a ser confirmado, la casa de Jehová va a ser confirmada como cabeza de los montes y será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. O sea, está diciendo de que un día Dios va a tener su casa, Dios va a tener su pueblo y que van a acudir de toda nación, de toda tribu, de toda lengua, de todo pueblo, de todas las naciones y desde Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová, con una clara referencia de que Jerusalén va a ser el lugar de donde va a salir la palabra y la predicación, y desde ahí todos se van a refugiar, y desde allí se va a expandir el reino, la casa de Jehová, el monte que va a ser confirmado. Isaías lo dijo 700 años antes, para que usted entienda. Hay una profecía ya en Isaías capítulo 2 que nos dice que la casa de Jehová, que el monte de la casa de Jehová va a ser confirmado en Jerusalén y que desde Sión va a salir la ley y que de todas las naciones van a ser alcanzadas, en este caso con la palabra de Dios. ¿Ok? También acompáñeme siguiendo esta temática, esta línea. En el libro de Daniel, muy cerquita de allí está Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, muy cerquita de ahí. Daniel capítulo 2. Y note muy bien que pasan los siglos. Y hubo un rey, un emperador, Nabucodonosor, que tuvo un sueño. Y soñó con una gran estatua que estaba compuesta de muchos materiales. Ya hemos estudiado esto en otras oportunidades, por si acaso. Pero si usted se fija muy bien, quiero irme al clima del sueño. Y cuando miramos ahí en Daniel 2:44, cuando ya Daniel cuenta la interpretación, note muy bien que este sueño inquietaba a Nabucodonosor. Y este sueño tenía que ver con el futuro del mundo. Y en el futuro del mundo, en la llegada de los reinos sucesivos, de Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma, sucesivamente, Daniel dice, 2:44. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Y ahora nos está mostrando, y tú también conoces la interpretación de esta profecía, en cuanto a la llegada, cuando llegó el reino de Dios a este mundo, en los días de estos reyes, dice allí. Y entendemos una clara referencia a los sucesivos imperios que se vinieron dando por el mundo hasta que llegó esto a Roma. Y en los tiempos de Roma, el último imperio, el imperio de hierro y barro, en ese momento se levanta, cae una piedra y se levanta un monte. Y ese monte y esa piedra desmenuza toda la estatua y ese monte se hace superior a todos los demás. Una clara referencia a la llegada de un reino, a la llegada en este caso de un reino que, mira la característica que tiene allí, versículo 44, un reino que no será jamás destruido, un reino que no será dejado a otro pueblo, un reino que consumirá a todos estos. Y mira la gloria de Babilonia, mira la gloria de Medo-Persia, mira la gloria de Grecia, mira la gloria de los romanos, y hoy en día no existen. Hoy en día esos reinos no existen, pero la iglesia sigue en pie. Pero la iglesia todavía sigue predicando. Se ha cumplido esa profecía en la vida de la iglesia. ¿Cómo selló eso? ¿Te acuerdas cuando comenzó el ministerio terrenal, para que vamos haciendo la corta? Cuando comenzó el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo, el primero que se levantó en Mateo capítulo 3, versículo 1 y versículo 2, fue Juan el Bautista, y Juan el Bautista dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos
se ha acercado. Mateo capítulo 3, versículo 1, versículo 2. Nota muy bien que lo que Isaías estaba profetizando 700 años antes de que se iba a confirmar la casa de Jehová, el monte de la casa de Jehová, que lo que Daniel 586 años antes estaba diciendo que iba a venir un reino, ahora Juan el Bautista en su ministerio está diciendo, el tiempo se ha acercado, arrepiéntanse porque viene el reino. Después de eso avanzamos en la escritura y en capítulo 4, verso 17 de Mateo, ahora es Jesús que se pone en pie en Capernaum. Y Jesús en ese momento, ¿qué es lo que dice? Lo mismo que Juan. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Se acuerdan? Jesús mismo dijo, el reino está cerca. El reino ya viene. E incluso después vemos nosotros en Mateo capítulo 16, acompáñame ahora sí, porque cité referencias conocidas, pero en Mateo capítulo 16 vemos ahora que Jesús hace una promesa y una profecía. Y la promesa y la profecía que Jesús hace, ¿se acuerda usted allí en Mateo capítulo 16, Mateo, el primer libro del Nuevo Testamento, capítulo 16, versículo 18 y 19? Y yo también te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta roca edificaré, ¿qué cosa? Mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré, a Pedro, las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra se hará atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿Te das cuenta, mi hermanito? ¿Te das cuenta? ¿Qué es lo que está anunciando Jesús ahora? La venida de su iglesia. La venida del reino de Dios. Aquí, en este caso, en la tierra. Incluso nos va a decir, por si acaso, nos va a decir allí, versículo 28, mire, acompáñeme un poquito. Acompáñeme un poquito allá, versículo 28. Y en el versículo 28 Jesús también dice, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Noten muy bien que la gente que estaba presente en ese momento escuchando a Jesús iba a ver el reino con sus propios ojos. O sea, el reino de Dios iba a venir en esa generación. El reino de Dios iba a venir con poder. ¿Cuál es el reino que está profetizado acá? Usted lo sabe. ¿Cuál es el reino? La iglesia. Han pasado miles de años desde que Dios preparó este plan, según Efesios capítulo 1, desde antes de la fundación del mundo. Y vamos por favor a Hechos capítulo 2. Han pasado, yo lo llamo, no se preocupe. No se preocupe. Hechos capítulo 2. Han pasado miles de años de que Dios ha dado este plan y llegó el día. Uno debe sentirse contento, ¿no? Has planeado algo con tanta antelación. ¿Te ha tocado a ti en algún momento que has planificado algo con lujo de detalle? ¿Te has preocupado de que todo esté listo, que todo esté preparado? Yo me imagino que este debe ser un momento trascendental en la vida de Dios. En la vida de Dios. Porque Él hizo preparativos desde antes de la fundación del mundo. Yo me imagino a los ángeles en ese momento todos mirando al cielo y diciendo, Señor, llegó el momento, hemos esperado por miles de años que llegara este momento, que surja una nueva raza de seres humanos, los cristianos, que venga a surgir un nuevo pueblo, no el que te despreció, no el que mató a tu hijo, sino un nuevo pueblo, lo que tú preparaste por tanto
largos, largos años, llegó el día. Está todo listo. Solamente falta el botón de encender y empieza la pirotecnia y comienza el reino de Dios. Lo que Jesús anunció por todo su ministerio, lo que los profetas anunciaron cientos de años antes, lo que todos previsualizaron, se cumple aquí en Hechos capítulo 2. Algo que tenemos que siempre reafirmar antes de estudiar Hechos capítulo 2, mi hermano, es la importancia de la iglesia de Cristo. Es la importancia del reino de Dios en la tierra. ¿Y sabe qué? Si yo salgo de Hechos capítulo 2 y no he entendido el valor de la iglesia y de lo que se tuvo que preparar y de lo que se tuvo que hacer para que la iglesia estuviera en existencia en la tierra, entonces realmente no he entendido el propósito de Dios. No he entendido el propósito de Dios. Porque si usted se fija, todo está convergiendo en este punto específico de la historia de la humanidad. Nótelo bien, incluso para que usted entienda, fue tan especial Dios en lo que hizo, que cuando murió su hijo, Dios decidió que Jesús muriera en la fiesta de la Pascua, una fiesta trascendental para los judíos. Pero Dios también decidió que cuando comenzara su iglesia, cuando surgiera su nuevo pueblo, lo hiciera también en una fecha trascendental. Por eso Lucas comienza diciéndonos en 2:1, cuando llegó el día de Pentecostés, para marcar de inmediatamente el punto específico y exacto. Recuerda que Jesús murió en la Pascua. Recuerda que no vamos a leerlo, pero si tú quieres después para tu investigación, en Levítico capítulo 23 son relatadas las 7 fiestas solemnes de Jehová. En Levítico 23 aparecen las 7 fiestas solemnes de Jehová. Y una de las 7 fiestas solemnes de Jehová es la fiesta de la cosecha o Pentecostés. ¿Ok? Y por si acaso, era muy importante esta fiesta. Incluso era deber de todos los varones judíos viajar donde estuvieran para estar en ese punto específico en Jerusalén, en el templo, adorando en ese momento. Era muy importante, era parte de las fiestas solemnes. ¿Y cuándo se celebraba Pentecostés? Por lo menos nos dice el Levítico capítulo 23, después si tú quieres leerlo, que se van a contar 7 semanas cumplidas. Así decía el texto bíblico. 7 semanas cumplidas desde la Pascua a Jehová, y se cuenta un día más, y se celebra Pentecostés. Si usted saca la cuenta, y ahí va a entender por qué se llama Pentecostés, 7 por 7, 7 por 7, ¿cierto? ¿Estamos bien en matemáticas menos 1? Sí, ok. 7 por 7, 49. ¿Te lo sabía yo, no? Eso estaba con mi hermana Claudia, estaba con los dedos. Todavía no llego. 7 por 7, 49 más 1, 50. Por eso es que se llama Pentecostés, que viene del griego cincuentena. O sea, Pentecostés significa 50 días después de la Pascua. Era la fiesta que se celebraba 50 días después de la Pascua. Para que usted entienda el momento exacto, era la fiesta siguiente después de la Pascua. ¿Se acuerda usted cuando Jesús murió? ¿Se acuerda? ¿Qué día fue cuando Jesús murió? Ok, ¿por qué entendemos eso que era un viernes? Pero no, por ahí no va la cosa. Por ahí no va la cosa. Nosotros sabemos que Jesús murió un viernes porque cuando Él murió, se le pidió, a las autoridades romanas que lo enterraran rápido, porque se iba a celebrar la Pascua en un sabbat de mucha liturgia, de mucho respeto. Entonces Jesús murió un viernes porque no se podía enterrar en un día sábado. Porque para los judíos el día sábado era muy sagrado. Entonces ellos no podían hacer eso. Entonces le pidieron a Jesús, despáchenlo rápido, este tiene que ser enterrado el día viernes, porque el día sábado
Nosotros no hacemos nada, por si acaso, para que usted entienda. Entonces Jesús murió el viernes, pasó enterrado parte del viernes, pasó enterrado el sábado y pasó enterrado parte del domingo. Parte del domingo. Usted tiene que acordarse, por eso es que se dice 3 días, pero no son 3 días cumplidos de 24 horas, sino viernes, sábado y domingo. Pero usted tiene que entender que el día judío, ¿cuándo comenzaba el día judío? Al atardecer del día anterior, a las 6 de la tarde. Así que eso más o menos es lo que uno tiene que ir más o menos visualizando. Más o menos visualizando. Entonces lo más probable es que en la noche del jueves Jesús tiene que haber instituido la última cena. Lo más probable es que el día viernes en la mañana tiene que haber enfrentado los juicios. Y lo más probable es que el día viernes a las 3 de la tarde Jesús ya haya estado, a la hora del cordero, a la hora del sacrificio, tiene que haber estado muerto. Un día viernes aproximadamente a las 3 de la tarde. Y ese día, desde esa Pascua, se contaban, de ese sábado, se contaban 50 días y se establecía Pentecostés. Si usted saca la cuenta, disculpe que le diga, si usted saca la cuenta, si la Pascua era un día sábado, porque dice claramente que la Pascua ese año se celebró un día sábado, entonces, ¿cuándo cayó un Pentecostés? Domingo. Si uno lo mira en simpleza, la iglesia de Cristo, el Espíritu Santo y el comienzo del reino de Dios comenzó un día domingo. Y por eso para los cristianos siempre debe ser tan importante y fundamental, si Dios está haciendo todos estos preparativos y para que no es que coincida, es que justo cayó. No, Dios preparó esto desde antes de la fundación del mundo para que esto fuera perfecto. Y por eso que en el día de Pentecostés, 50 días después de que murió Cristo, y recuerde que Jesús resucitó, y estuvo ¿cuántos días con sus discípulos? ¿Se acuerda que lo vimos en Hechos? 40 días. Entonces, han pasado aproximadamente como entre 7 a 10 días solitos los apóstoles, que han estado solitos. Ve que Dios les dijo, quédense en Jerusalén, que van a ser investidos de poder de lo alto. En esos 7 días tienen que haber elegido al sucesor de Judas, en esos 7 días tienen que haber elegido a Matías, tienen que haber enchufado, hacer una retroalimentación a Matías para que más o menos se ponga al día de todo lo que venía, y en esos 7 días ministraron al Señor, esperaron la promesa del Padre, y estaban allí en Jerusalén en el día de Pentecostés. Para que lo vamos entendiendo. ¿Quiénes estaban en Jerusalén en el día de Pentecostés? Según Hechos 2.1. Ayúdenme. ¿Quiénes estaban en Jerusalén? ¿Te das cuenta que es importante la iglesia, no? ¿Es importante el domingo? ¿Es importante la iglesia? Tiene mucho valor. ¿Quiénes estaban en Jerusalén? Todos. Unánimes, juntos. ¿Quiénes son todos en este pasaje? Escuche esto porque es importante que usted aprenda a argumentar. Porque la mayoría de la gente, hay hasta cánticos por ahí que hablan de este momento y hablan de los 120 que recibieron el Espíritu Santo. Hay hasta alabanzas por ahí que se cantan. Y se dicen como una verdad absoluta, incuestionable. Y mucha gente cree, incluso si usted ve las películas, muestran que el número de personas que recibieron el Espíritu Santo en aquel día, en Pentecostés, fueron 120. ¿Cómo podemos nosotros demostrarle bíblicamente? ¿Qué dice la palabra en cuanto a eso? ¿Fueron solo los apóstoles? ¿O fueron los 120? ¿Cómo yo le puedo demostrar con la palabra? Qué bueno que aprendamos también a defender nuestra fe, porque nos vamos a encontrar con personas que nos van a decir, en Pentecostés, cuando los 120 recibieron el Espíritu. Y uno le decir, no. ¿Y cómo no? Si hasta en la película sale. Hasta en la película sale. ¿Cómo le podemos rebatir a la gente? O mostrarle, no rebatir, sino mostrarle bíblicamente
mostrarle bíblicamente quiénes son los que estuvieron en Pentecostés. Porque recuerde que lo leímos en lecciones pasadas, versículo 15 del capítulo 1, leímos en lecciones pasadas que hubo una multitud para elegir al sucesor de Judas y que fue compuesta por 120 personas, Hechos 1, 15. Y ahí dicen, viste, si ahí estamos, ahí están los 120. Y más encima no me dicen, el pasaje que eran los 12, dice, todos. ¿Quiénes son todos? ¿Pueden ser los 120? Amén, yo digo que sí. Pueden ser los 120. Pero ¿cómo podemos demostrarle esto bíblicamente? Hay varios argumentos que quiero mostrarle. Hay varios argumentos que quiero mostrarle, mi hermano, mi hermanita, pero note muy bien esto. Número uno, lo que se le llama el argumento gramatical. Número uno, mire, lea el versículo que está arriba del capítulo 2 y mire el versículo 26. Recuerde que la Biblia fue escrita sin versículos, sin subtítulos, sin capítulos. Recuerde eso. No se olvide nunca que los números y todos esos subtítulos y cosas que aparecen por ahí no fueron inspiradas por Dios. Fueron puestas por los hombres para ayudarnos. A veces no nos ayudan tanto. Pero de que ayudan, ayudan. Pero si usted mira muy bien, el argumento gramatical nos dice que cuando se usa la palabra todos y está involucrando a un grupo, normalmente ese grupo implícitamente tiene que ser el grupo mencionado anteriormente. Tiene que ser el grupo mencionado anteriormente. ¿Cierto? ¿Y cuál es el grupo mencionado anteriormente? Hermano Enrique. Como tú dices, por ejemplo, que está dividido por capítulo. Y nosotros sacáramos el capítulo 2, 3, por ejemplo, que dejáramos correlativo, se podría estar pensando que de los todos que está hablando son los 120. Podría ser. Pero por eso mismo digo yo que leyendo el versículo de arriba, nos daríamos cuenta que no. Claro, no, que por eso digo. Pero, si tuviera que pasar eso, estaríamos diciendo entonces que la oración de Jesús en Juan, cuando habla mucho cuando uno empieza a conversar con ellos, significaría que este grupo de personas habría estado con él y la promesa habría sido para el grupo entero. Claro. Pero la promesa fue para el grupo reducido, para los 12. Claro. Eso es algo que tenemos que ir marcando cuando establecemos límites en el estudio bíblico, darnos cuenta que la primera parte del capítulo 1 era una reunión aparte de Jesús con los 12, porque decía los apóstoles. Después aparece otra reunión con 120 personas, porque claro, tenían que elegirse y buscarse un sucesor para Judas. Claro. Y ahora nuevamente hay una tercera reunión que aparece acá. Hechos 1, del 1 al 11, una reunión. Hechos 1, del 15 al 26, otra reunión. Y ahora Hechos capítulo 2 en adelante, otra reunión. Con distintos públicos. Pero si tú te fijas muy bien, el argumento gramatical me dice inmediatamente en el versículo 26, y le echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Entonces, el último precedente que está mencionando Lucas es que estaba Matías con los 11 apóstoles. Entonces, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban Matías y los apóstoles, los últimos que se mencionaron, porque de ellos se está haciendo alusión en el capítulo previo, para que usted lo vaya entendiendo. Eso se le llama el argumento gramatical. La gramática misma apoya el grupo de los 12 apóstoles, porque el último grupo mencionado antes de llegar a Hechos 2.1 es el grupo de Matías y los 11 apóstoles. Y por eso es que cuando habla de todos, ¿quién es todo? Matías y los 11 apóstoles. Número 1. Primer argumento. Pero no solamente eso, mire también, por favor, en el versículo 7, otro argumento. El argumento podríamos llamarlo étnico, territorial. Si usted se fija muy bien, cuando vemos en Hechos 2.7,
Dice ahí en Hechos 2:7, ¿no son galileos todos estos que hablan? Y la multitud que se reúne para ver los acontecimientos sobrenaturales reconoce al grupo de los que estaba hablando en lenguas como galileos. En el libro de los Hechos, ¿quiénes son los galileos? Lo leímos, Hechos 1:11. ¿Se acuerda quién fue un ángel que le dijo lo mismo? ¿Se acuerda? La misma frase. ¿Por qué? Bueno, dice varones galileos, cuando estaba hablando de los apóstoles. Y debemos recordar que los apóstoles eran todos provenientes de la región de Galilea, no los 120. Los 120 eran de muchos otros lugares, distintos y diferentes. Pero el grupo básico, el grupo central de Jesús, de sus 12 discípulos, eran provenientes de la región de Galilea. Entonces eso también muestra de que la gente mismo reconocía que estos que estaban hablando en lengua eran galileos, los mismos que el ángel reconoció como galileos y que eran los apóstoles que estaban mirando, en este caso, la ascensión de Jesús. Eso también se le llama como el argumento étnico, donde vemos que la raza de aquellos que hablaron en lengua eran galileos, y los 120 no eran galileos, eran de todo Israel. Entonces ahí vemos que solamente se está refiriendo, tiene que estar refiriéndose al grupo de los apóstoles. También si usted lo mira muy bien y comienza a hacer un conteo, usted comienza a hacer un conteo en versículo 9 en adelante, se va a dar cuenta que aproximadamente son mencionadas han dicho algunos, entre 11 a 13 naciones o lenguas o dialectos, por si acaso. Han hecho el conteo por ahí de las distintas lenguas que se hicieron presentes en ese momento, partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. ¿Cuántos dialectos más o menos son mencionados? Aproximadamente unos 12 dialectos. Si fueran 120 personas, deberían aparecer 120 lenguas. Pero se mencionan aproximadamente unas 12 dialectos o lenguas que se hablaron, o sea que cada apóstol fue capacitado para hablar un idioma. Recuerde que las lenguas siempre tenemos que apuntar en Hechos 2, las lenguas son idiomas. Las lenguas son dialectos entendibles. Lenguas. Palabras claramente en el idioma, como lo dicen, ¿cómo sabemos que son idiomas? Lo dijeron recién, en versículo, por ejemplo, versículo 6. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. O dice también versículo 11 al final que leímos, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Entonces, nos damos cuenta claramente por Hechos capítulo 2 que las lenguas no son esas jerigonzas que hoy en día se hacen, es que ramba, la manama, la sara, la ropa, la. Ninguna de esas cosas que hoy en día la gente hace. Eran idiomas entendibles. Eran dialectos, lenguas que tenían un significado. Nunca vemos en la Biblia. La gente dijo, yo lo escucho, yo lo entiendo, es la lengua con que yo nací, es la lengua, el idioma que yo hablaba cuando estaba en mi tierra natal. Pero hoy en día, ¿qué es lo que hacen los hombres? Escúchelo, analícelo, y dicen lo mismo 3 veces, pero significa 3 cosas diferentes. Ramba lama lama sama. Iglesia, a ti te digo, arrepiéntete. Ramba lama sama la. Y también le digo, y otra cosa, nada que ver, y dijo lo mismo. Que uno dice y la gente no escucha, no entiende. O sea, en un idioma una palabra significa una cosa. Y te dicen lo mismo 20 veces y significa 20 cosas diferentes. Hay que tener mucha imaginación. Hay que tener mucha imaginación para hacer pensar que eso es un don bíblico. Todavía no conozco, y eso se lo doy como un desafío a los que quieran defender el punto de la lengua.
todavía no conozco al pastor, al siervo, al evangelista, al que sea, al apóstol, que diga que vaya a una nación que tenga distinta lengua y que Dios le haya dado el don de lengua a él para hablar y comunicarse. Siempre usan intérprete. Hablan en lengua, todas las lenguas del mundo. Lenguas de ángeles, dicen. Pero usted lo ve en el enlace y tienen que usar intérprete. Chuti, no tenían don de lengua, hablen, ya, pues. Que Dios les dé el don de hablar en español, sin estudiar, sobrenaturalmente. Nunca lo he visto. Ahí me doy cuenta al tiro que son chantas. ¿Por qué? Porque necesitan intérprete. Y supuestamente después salen hablando en lengua. ¿Cómo es? Si hubiese sido el don bíblico real que vimos en el Nuevo Testamento, si hubiese parado Pedro y está delante de los chinos, Pedro en ese momento hubiese sido capacitado por Dios y hubiera predicado la palabra en perfecto chino, en chino. Y Pedro y Juan después hubiera ido a Alemania y Juan hubiese hablado en perfecto alemán. Y hubiese transmitido la palabra en un perfecto alemán. Porque ese era el don bíblico de lenguas. ¿Para qué se dio? Para que la palabra pudiese llegar a muchas naciones y pueblos. Dios los está capacitando para llevar, recuerde que la misión es llevar el evangelio a todas las naciones de la tierra. Entonces uno diría, chuta, soy yo, chuta, pero yo no sé hablar chino, ¿cómo ir a toda la tierra a predicarles si yo apenas hablo mi propio idioma? Dios tuvo que capacitarlo con estas lenguas para que llevaran el evangelio a toda nación, a todo reino. ¿Qué más podemos decir para seguir dando respuesta? Note muy bien, mi hermanito, verso 14. Si son 120 los que se estaban recibiendo el Espíritu Santo y hablando en lengua, ¿por qué solamente Pedro y los 11 se ponen en pie a predicar? ¿Se va dando cuenta? Entonces Pedro poniéndose en pie con los 11. Solo ellos están predicando la palabra. Incluso, para hacerla cortita y seguir viendo los puntos, mire también versículo 37. Verso 37, ¿qué dijo la gente? Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los 120, no, y a los otros apóstoles. ¿Con quién se está comunicando la multitud de Pentecostés? Con Pedro y los otros apóstoles. Varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Se va dando cuenta quiénes son los que están predicando, los que están puestos de pie, quiénes son los que están comunicándose con el pueblo? Después de eso, vemos nosotros claramente en versículo 42, en verso 42, otro argumento que también es muy fuerte de quiénes son los que están predicando. Dice que la iglesia primitiva perseveraban en la doctrina de los 120. No, de los apóstoles. Solo los apóstoles predican, porque ellos fueron los que recibieron el Espíritu Santo. Y no solamente eso, porque después también, mírelo muy bien allí, versículo 43, el versículo que sigue, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. ¿Quiénes eran los únicos que obraban milagros y maravillas y señales? Los apóstoles. Entonces, ¿quiénes fueron los que recibieron el Espíritu Santo y fueron capacitados con dones, fueron capacitados con lengua, fueron capacitados con poder y predicaron valientemente la palabra de Dios según Hechos capítulo 2? Los apóstoles. Son los 12 apóstoles, solo ellos son los que están ahí, haciendo todo, sanando, predicando, hablando en lengua, parándose en pie delante de los demás. La gente le hace pregunta a ellos, no a los 120. No hay ninguna referencia en Hechos capítulo 2, para que usted lo entienda bien, a 120. Sí, a 12 apóstoles. Y ya lo dijimos, ¿por qué 12 apóstoles? Porque el nuevo Israel de Dios, la iglesia de Cristo, tiene que comenzar, así como el antiguo Israel comenzó con 12 tribus, con 12 patriarcas, el nuevo pueblo de Dios tiene que comenzar con 12 pilares, con 12 apóstoles. ¿Ok? ¿Comentario hasta aquí? ¿Todo claro? ¿Hasta el momento? Solo tenemos que decir para finalizar,
para completar la historia, solo para finalizar y completar la historia, entendemos que este es un momento trascendental. Nos dice allí, versículo 2 al 4, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos, ¿quiénes todos? Los apóstoles, llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablas. Y nótelo muy bien, tengo que hacer este comparativo. En Éxodo capítulo 20, cuando Dios hizo pacto con Israel, y en ese momento las tablas de piedra fueron presentadas, el varón Moisés fue el mediador, y en ese momento el pueblo de Israel leyó la ley y aceptó el pacto con Jehová, y desde ese momento se convirtió, eso que eran 12 tribus dispersas, en la nación de Dios, el antiguo Israel, el pueblo de Dios. Ahora en Hechos capítulo 2, Dios también va a comenzar de una manera poderosa. Acuérdate cómo fue en Éxodo 20. Truenos, relámpagos, la voz de Dios tronando, humo, la gente tenía miedo. Dios impactó ese mundo de ese momento y todos entendieron que estaban entrando en una relación de pacto con Jehová. Ahora en Hechos capítulo 2, Dios también va a comenzar un nuevo pueblo. Recuerde que Dios creó dos pueblos. En la Biblia solamente dos pueblos los ha formado Él para sí, el pueblo de Israel y la iglesia de Cristo. Y ahora Dios lo va a hacer también de una manera sobrenatural. ¿Cómo sabemos eso? Porque hubo un viento, un ruido tremendo, un estruendo, imagínense. Y toda la gente quedó en toda la ciudad de Jerusalén, miles de personas. ¿Qué pasó acá? Y después van a ver todos lo que estaba pasando y ver en ese momento, en las cabezas, encima de los apóstoles, lengua repartida. Note bien el comparativo. Como de fuego. No eran lenguas de fuego. Por si acaso, no es que algunos, como no entienden la Biblia, fuego, 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 cantan cada alabanza. No, no es fuego. Como fuego. Tenían apariencia de fuego, pero no. Imagínense Pedro la tenía en la cabeza con fuego. Se eran quemados. ¿Cierto? Era como fuego, dice, uso el comparativo. Comenzó con un estruendo, se graficó, donde vieron 12 hombres con lenguas, con la apariencia de fuego, y cuando el pueblo se reunió, dice allí, comenzaron a hablar en otras lenguas. 3 señales se dieron. El viento, con estruendo, las lenguas, el viento para los oídos, por decirlo de alguna manera, llamar la atención, captó su atención. El fuego para la vista, ¿cómo fuego? Fue para la vista. Y la lengua fue para mostrar el poder de Dios. Porque Dios podía comunicarse con ellos. Aquí voy a terminar para que usted entienda. Aquí voy a terminar. En Génesis capítulo 11. En Génesis capítulo 11. Para que usted lo medite. Dios tuvo que confundir los idiomas para poder sacarlos y dispersarlos por el mundo. Porque se habían resuelto hacer su nombre y construyeron Babel. Y Dios en ese momento fue el causante de los idiomas que hoy en día nosotros escuchamos, sabemos, conocemos. Lo que un día Dios hizo en Babel, ahora en el día de Pentecostés en Jerusalén, Dios está devolviendo. Y ahora Él capacita a sus siervos para poder alcanzar y comunicar este evangelio en todas lenguas. Dios puede comunicar. Recuerden que Dios creó todo el idioma y Dios es el único que puede transmitir todo el idioma a la gente, y los apóstoles fueron capacitados de una manera sobrenatural para poder compartir la palabra de Dios en otros idiomas. ¿Amén? Terminamos. ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Algo que decir al respecto? Si no hay nada que decir al respecto, vamos a orar entonces
mis queridos hermanos. Continuamos, fue interesante, ¿cierto? Nos vamos a ir lentitos. ¿Sabe por qué nos vamos a ir lentos con Hechos capítulo 2? Porque Hechos capítulo 2 es uno de los capítulos más importantes del Nuevo Testamento. Uno de los capítulos más importantes que debe entenderse bien, porque aquí comienza nuestra iglesia. Y como dijo Daniel, las puertas del Hades no prevalecerán, no será destruido. Lo dijo Jesús, lo dijo Daniel, todos están apuntando a un reino eterno. Si tú eres parte de la iglesia de Cristo, entonces tú eres parte de ese reino eterno. ¿Que comenzó cuándo? Tienes que conocer tu origen. El día de Pentecostés, no como la JBH. Ve que la JBH dice comenzó en 1909, no como los canutos, que dice el Canut, que empezó a predicar en el 1900. No como el movimiento pentecostal, o como el John Miller, que comenzó, en este caso, la iglesia adventista, la Elena de White, o el Charles T. Russell, que comenzó en el 1844, o no como John Smith, que comenzó en los mormones en el 1832. Y así podemos ir en la historia viendo a pastores o líderes que establecieron iglesias en fechas tardías. Nosotros somos la iglesia que comenzó en Jerusalén en el día de Pentecostés, aproximadamente el 30 después de nuestro Señor Jesucristo. O esa es la iglesia que nosotros anhelamos y aspiramos siempre a representar, a hacer y a reivindicar. ¿Cierto? Porque no queremos ser cristianos, evangélicos, pentecostales, bautistas, mormones. No nos interesan esos nombres. Queremos ser cristianos bíblicos, que se fundamentan y se cimentan